Está grabando ya. Bueno, hola de nuevo. Seguimos aquí en Sociología para la Economía. En el tema sexto que seguimos tratando forma parte de este núcleo que dedicamos central a la sociología de la empresa. Y aquí vamos a analizar la empresa como institución. Vamos a recordar, a volver a recuperar esa imagen que veíamos el otro día. La empresa la podemos entender, analizar en dos sentidos. Por un lado, como organización, y las ciencias de la organización y las técnicas organizativas se ocupan de eso, hemos prestado ya atención. Volverán a aparecer aspectos organizativos en otro momento. ¿Por qué hablamos de la empresa como organización? Porque la empresa es una organización social, dentro de lo que definimos en su momento como una organización social, porque justamente expresa claramente qué es una organización social, que es un grupo de personas asociadas con relaciones formalizadas, con pretensión de continuidad en el tiempo, por supuesto, se crea así toda empresa, posibilidad de sustitución de sus propios miembros y orientada a un fin común. Pero a la vez, insistimos, es una institución social. La empresa en genérico es una estructura relativamente estable de papeles sociales, de roles que desempeñamos, que desempeñan los individuos según formas socialmente sancionadas para satisfacer necesidades sociales importantes. Suministro de bienes o de servicios que la sociedad necesita. Bien, pues en este tema vamos a hablar de los roles fundamentales que existen en la empresa, cómo han cambiado, cómo están evolucionando, los conflictos que se generan entre los distintos roles o dentro los conflictos de rol que, como veíamos en su momento, pueden plantear problemas también. Bien, analizando la empresa como institución, hay evidentemente dos roles básicos en una empresa. El de directivo, el que dirige la empresa, que puede coincidir con la propiedad, con el capital o no. Hablaremos luego de eso, lo estudiaréis en otras asignaturas más en detalle. Y el de obrero o trabajador o como lo queramos denominar. Esos dos roles son los dos roles básicos que toda empresa como mínimo tiene y son muy distintos en cuanto a todos los aspectos que podemos atender cuando analizamos los roles, esos papeles sociales que desempeñamos en la institución. Bien, en cuanto a la especialización de los roles, pues mientras que del directivo se espera que tenga conocimientos extensos en general, poca especialización porque tiene que ser capaz de gestionar una u otra empresa, de atender a distintos aspectos, a todos esos componentes que veíamos cuando veíamos con Fayol, va a realizar tareas muy diversas, mientras que del obrero se espera conocimientos escasos, no tiene, porque a veces incluso tener demasiados puede ser problemático. Uno de los problemas que tenemos ahora en España, ¿no?, a la que se hace referencia continuamente, teniendo en cuenta la oferta de trabajo disponible, es la sobrecualificación de muchos trabajadores. Bien, por tanto, no se espera conocimientos escasos, por el contrario, sí que se espera alta especialización en la tarea, en aquella tarea que sabe realizar. ¿Por qué? Porque él se va a ocupar de escasas, de pocas tareas en lo que es el proceso de producción, mientras que el directivo tiene que controlar, conocer, manejar con más o menos profundidad todo el proceso. Bien, en cuanto a la propia naturaleza del trabajo, tampoco tiene nada que ver uno con otro. Para el obrero, el trabajo, bueno, pues es en el marco de su proceso, de su vida laboral, pues va a tener, puede incluso, hasta ahora ha sido bastante habitual, hasta hace apenas 2 décadas ha sido bastante habitual que uno pudiera estar trabajando toda la vida en la misma empresa, en el mismo puesto de trabajo. Era muy habitual. Eso es cada vez menos
y empieza a ser incluso raro, pero no. Bien, en cualquier caso, en esa vida laboral del obrero, la promoción que puede hacer es, a lo sumo, movilidad horizontal, movilidad funcional, cambiar de puesto o cambiar de empresa, pero en el mismo trabajo. Rara vez es una movilidad vertical, rara vez puede promocionar. No es imposible, pero puede en ocasiones, bueno, sobre todo en algún tipo de organizaciones, en un taller es habitual, pues alguien que empezó de aprendiz y acaba de jefe de taller, ¿no? Pero no es lo habitual. Por el contrario, en el caso del directivo, la propia naturaleza de su trabajo hace que lo entienda, lo viva, lo deba vivir, porque son expectativas de rol lo que estamos analizando aquí, qué se espera de ese rol, como una carrera de ascensos sucesivos. ¿Por qué? Pues porque cada nuevo aumento, cada nuevo ascenso supone un incremento, un aumento en la remuneración, por supuesto. Como veremos, tiene una significación muy particular, la remuneración en este caso, en el poder, en el prestigio de su profesión. Bien, el propio concepto de remuneración, como decía, tiene una significación totalmente distinta en ambos casos. Al obrero, la empresa le compra una cantidad de su tiempo, digamos, y le paga en el mercado de trabajo, en el ámbito según cómo va el precio del trabajo, de la mano de obra, se le paga por una cantidad determinada de trabajo. Yo te contrato por 8 o por 4 o por 3 horas y a esto va el salario, a este precio va el salario en función de las dinámicas de mercado. Si hay mucho paro, pues va a estar el precio del trabajo muy barato. Si no hay paro, pues puede que aumente. Bien, sin embargo, en el caso del directivo es totalmente distinto. No se le paga por una cantidad determinada de trabajo, no se estipula. A veces ni se habla de la duración de la jornada en un directivo, porque no hay duración claramente de la jornada. Lo que se le está pagando a ese directivo es un reconocimiento a su categoría, a lo que ha conseguido previamente en esa carrera, a su utilidad para la empresa. Y en función de eso, en la medida en que ha alcanzado un determinado estatus, digamos que se le garantiza cierto nivel de vida que permita expresar ese estatus. Es decir, no se le paga a tanto por hora. Entre otras cosas porque puede ocurrir eso, que no tenga horas, no tenga horario de ninguna forma. Bien, y en cuanto a la vinculación, la conexión del rol con la propia empresa, con la propia institución, la relación es muy distinta también. Porque mientras que el directivo se sitúa dentro, el trabajador se sitúa frente a la empresa. Independientemente de que pueda haber, según las dinámicas, y se cumplen todos esos principios de la Escuela de Relaciones Humanas, pues el trabajador puede sentirse plenamente integrado, solidario con la empresa. Puede, pero no necesariamente, porque el trabajador está enfrente, la empresa le contrata y la empresa le contrata es ese directivo quien le contrata. Y en ese sentido, por tanto, el directivo se sitúa dentro de la empresa, mientras que el trabajador se sitúa frente a la empresa. Bien, decimos que esos son los dos roles básicos, pero lógicamente el proceso evolutivo, tanto de la sociedad industrial, del capitalismo moderno, como en términos digamos, evolutivos de cada uno de los casos, es decir, de cada una de las empresas. Esto, pues bueno, igual que ocurre en el desarrollo biológico de los individuos o de las especies dentro del proceso evolutivo y de cada individuo dentro de la especie que tiene un proceso de vida. Bien, ¿por qué lo digo esto? Porque lógicamente el desarrollo económico, tecnológico,
ideológico, etcétera, ha ido generando, complejizando, generando procesos de división del trabajo, aparición de roles nuevos, etcétera, pero eso ha ocurrido en términos generales, en la evolución general, pero ocurre en cada nueva empresa que surge. Si le va bien, esa empresa va a crecer, con lo cual, digamos, la estructura interna de roles va a ir diferenciándose, va a ir evolucionando, diferenciándose con distintos niveles de especialización. Bien, pues en ese sentido, de esa estructura básica, bueno, cambios en el contexto económico, procesos de división del trabajo. Fijaos que del economista, desde que apareció el economista como profesión, se ha ido diferenciando. En sí misma fue una diferenciación en su día, por ejemplo, en España, en términos de titulación, el economista se formaba a la vez que el politólogo. Al sociólogo no lo habían dejado entrar todavía, en el franquismo tardó bastante. Aquello se diferenció. Luego de la economía salió la empresariales y economía. Dentro de empresariales luego ha ido apareciendo que si marketing respecto de etcétera. Bien, pues por tanto esos procesos de división del trabajo, la innovación tecnológica que hace aparecer nuevas necesidades, como decía, el propio crecimiento cuantitativo de la empresa, la diversificación de actividades en las que puede entrar una empresa. Bueno, todo eso genera una estructura que de facto en las empresas de cierto tamaño actualmente es ya bastante más compleja. Es una estructura en la que hay otros muchos roles en juego. Desde el empresario, que ya lo consideramos y lo veremos distinto, es distinto del director. No vamos a hablar del empresario, del capitalista, porque queda fuera, digamos, en este sentido. Hablamos el rol de técnico, el rol de empleado, el rol de mando intermedio, el de trabajador de cuello blanco o el del obrero manual. Bien, no vamos a verlos todos ellos, pero vamos a ver los más importantes de estos roles. Bien, en primer lugar, el rol de director. CEO, que llaman ahora CEO, no saben cómo introducir anglicismos en este país. Bien, ¿cómo lo definimos? Pues es aquel en que reside la autoridad suprema en la administración de los asuntos cotidianos. El que tiene el mando, que decía Fayol, ¿no? Bien, persigue una serie de objetivos, ese rol, que es primero asegurar la existencia y la continuidad de la organización y obtener beneficios para los capitalistas, para quienes le han contratado. Esos son los objetivos. ¿Qué funciones tiene? Pues formular la política general de la empresa, establecer relaciones con organismos externos, administrar los asuntos internos. Y una cuestión que ha ido adquiriendo cada vez más importancia es también administrar lo que algunos autores llaman la dimensión simbólica de la empresa. Bueno, aquí no vamos a dedicar mucho tiempo a la cultura de la empresa, pero bueno, ese significado que la empresa tiene para la sociedad y que ha de tener para los trabajadores, etcétera, etcétera. Bien, el rol de director, a su vez, se ha diversificado también. ¿Por qué? Por la propia naturaleza de su origen y luego por la mayor o menor complejidad de las organizaciones. Y así podemos distinguir, primero, en función de la separación entre propiedad y control, hay dos tipos de rol de director. Tendríamos la dirección patrimonial y la dirección profesional. Son, en cuanto a la naturaleza del rol, muy distintas. ¿Por qué? Porque la dirección patrimonial es un rol adscrito. Es el directivo que lo es porque está en una empresa familiar, una empresa de la familia, o la empresa que fundó su padre, o la empresa suya, que en este caso es más complicado. Bien, en este caso, digamos que en principio y en teoría no se necesitan unas cualidades individuales determinadas. En teoría, pues uno, por ser el hijo, el heredero de la saga,
pues es el que pasa a ser el hacerse con la dirección. Sin embargo, en la dirección profesional es muy distinto. El rol, la naturaleza del rol es distinta porque es adquirido. Uno alcanza en esa carrera la dirección de esa empresa determinada. Es un directivo contratado, no lo hereda y por tanto el rol lo adquiere en base a su experiencia, sus logros, su éxito, etcétera, su formación, etcétera. Es decir, requiere cualidades especiales. ¿Vale? Eso es una diferencia que puede plantear importantes problemas en la dinámica interna entre... Bueno, podemos verlos también en función de la complejidad de las estructuras empresariales y el desarrollo de cada una de empresa a medida que vaya evolucionando en sí misma. Porque, claro, no podemos meter en el mismo saco, entender que funcionan igual los altos dirigentes de las grandes empresas que conforman esa élite del poder, que normalmente tienen todas unas características culturales, socioeconómicas detrás, porque suelen proceder a su vez de la clase dirigente, que se reproduce y autorreproduce. Puede haber más o menos apertura, más o menos movilidad vertical en esa sociedad, pero en general esos altos dirigentes de grandes empresas proceden a su vez de la élite del poder. De esos altos dirigentes, decía, a lo que son pues, los directores ejecutivos que los podemos encontrar al frente de tareas organizativas concretas sin siquiera tener relación con la alta dirección, o al frente de oficinas o delegaciones. Pues es obvio que no tiene nada que ver un director de sucursal de una caja de ahorros con la señora Botín, ¿no? Como propietaria, copropietaria del Banco de Santander, y que está ahí, lógicamente, por el rol adscrito familiar, independientemente de sus méritos. Por tanto, son distintos. Y luego, pues en medio están todos esos especialistas en distintas áreas de producción, de gestión, de la administración, que, bueno, que tienen un origen normalmente en la clase media, aunque pueden proceder también de la clase dirigente o ser fruto de la movilidad social, pero suelen, es una élite dependiente, digamos, que suele proceder de la clase media, de una clase media más educada, más ilustrada, con acceso al capital social y, por tanto, al capital formativo, etcétera. Bien, por tanto, la naturaleza puede ser muy distinta. Los textos de sociología de la empresa, pues bueno, se profundiza. Bien, nos interesa aquí señalar, vamos a hacerlo con todos los roles, un poco qué problemáticas plantean esos roles en la dinámica social, en el funcionamiento, en la vida de esas instituciones. Bien, en el caso del director, del rol de director profesional, que es en el que nos centramos, vemos que tiene una serie de principios que rigen el funcionamiento de ese rol, sea orientación que se espera del rol, son expectativas del rol, o fines generalizados, lo que se espera que persiga quien ocupa ese rol, es un poco eso que llamamos fines generalizados, que se espera que persiga. Una cosa es la expectativa de rol, qué se espera que haga, y otra cosa es el fin generalizado, qué se espera que él quiera hacer o que él quiera conseguir. Bien, pues esos fines generalizados, esas expectativas de rol que determinan normas y pautas de conducta inherentes al rol, lo veremos en los otros también. ¿Qué se espera del rol de directivo? Bueno, pues que persiga la remuneración, que la remuneración sea para él importante. ¿Por qué? Hemos visto cuál es la dinámica de su carrera frente a la del obrero. Pues porque una alta remuneración es un símbolo de prestigio y de estatus, de éxito en su profesión. Por tanto, esa persecución de la remuneración tiene relación con eso. Bien, pero ¿qué se espera de él que haga? Él que persiga eso, pero se espera también él en sí mismo, en cuanto a fines generalizados, pues se supone que tiene que perseguir pues, la capacidad de desarrollar la creatividad,
y, por tanto, se espera que pueda desarrollar, que sea creativo, que sea imaginativo, que dé respuestas cuando son necesarias de forma creativa. Él espera alcanzar una posición de estatus, un prestigio, una estimación social. Persigue el poder, en muchos sentidos, el poder económico, puede incluso dar el salto al poder político, etcétera. Y, sobre todo, el directivo se espera que tenga espíritu de libertad, entre otras cosas porque es él el que va a tener que autoorganizar su tiempo, autoorganizar su trabajo. Y eso exige, lógicamente, tener una vocación por la libertad. Echan muchos. Bien, hay otro elemento que tiene mucho peso, digamos, en la dinámica de rol, que es la orientación de su acción. ¿Qué se espera? ¿Cómo se espera que se comporten? Bien, pues hay un aspecto aquí importantísimo que tiene mucho peso en ocasiones. Del directivo, en la medida que lo que tiene que conseguir es que una organización abstracta, anónima en muchos sentidos, donde, como hemos visto, como organización, todos los miembros pueden ser sustituidos sin ningún problema, pues para que esa máquina funcione, se espera que él se rija por principios universalistas. ¿Qué significa esto? Porque sea capaz de aplicar normas generales, por tanto de carácter impersonal, a todos por igual, frente a los principios particularistas que regirían pues, en una naturaleza de rol que fuera más orientada a lo comunitario, a la... Bien, esos principios particularistas que rigen, pues más bien, pues las relaciones con otras personas, las buenas relaciones con otras personas, los lazos familiares, etcétera. Bien, pues del directivo se espera que de todo eso pase, que lo que tiene que aplicar es principios fríamente, esos principios universales, y bueno, pues mala suerte si es tu primo el que ha metido la pata o el que hay que despedir por necesidades productivas. Hay una diferencia de si analizáramos el rol en las administraciones públicas, el rol de directivo, donde, digamos, el peso puede estar en otra dirección distinta. Bueno, en cualquier caso, todas estas expectativas, fines, orientaciones que debe aplicar, pues generan una serie de conflictos de rol. Vimos en su momento, hablamos de los conflictos de rol que se pueden generar en el interior de la propia persona que desempeña ese papel. En ese sentido, si, teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho, aunque sea de una forma tan sintética y tan... pues es fácil entender que, digamos, que la persona que llega a triunfar desempeñando ese rol, pues ha tenido que romper pues casi todo lazo emocional que vaya estorbando a esa carrera, porque ha entendido ese triunfo es fruto de una carrera, de una lucha ascendente. Bien, esto puede plantear problemas a mucha gente, esa realidad. Vemos muchas películas sobre esto de vez en cuando, ¿no? Primero, puede haber una discordancia entre la personalidad, es el chip ese que lleva insertado, con el que le pusieron en marcha a ese ser humano, entre la personalidad y las cualidades exigidas al rol. A lo mejor él, pues por su capacidad empática, por las razones que sea, por esos valores que tiene, pues le cuesta no empatizar con personas o no le atrae tanto el poder. Puede haber elementos de esos. Puede haber discordancia entre el sistema de personalidad y los fines generalizados. A lo mejor el dinero no le obsesiona tanto. Hay un desajuste en ese sentido. Él le gusta conseguir cosas, lograr organizar, alcanzar logros productivos, etcétera, pero no le, eso del estatus y de presumir, de ir con el Mercedes o con el BMW,
no le va por su... Entonces, claro, eso va a terminar provocando de alguna manera roces. Y luego hay un elemento importante que es las propias condiciones en que se debe desempeñar el rol. ¿Por qué? Porque en muchos sentidos es el único y último responsable de decisiones que afectan a toda la organización y que en ese sentido afectan a muchas personas. Por tanto, esa soledad en la cima, ¿no?, que vemos a veces reflejada en la literatura o en el cine, esa soledad en la cima pasa. Luego puede haber efectos disfuncionales, es decir, que dificultan la adaptación al sistema, que puede ser, bueno, primero por la responsabilidad y ambigüedad que a veces tiene el cargo, depende del nivel de directivo como directivo en el que esté. Hemos visto que no podemos considerar todos los directivos igual, en función de la responsabilidad no esté claro hasta dónde llega su responsabilidad, etcétera. En segundo lugar, por la necesidad que tiene de independencia y neutralidad emocional para poder enfrentar esos principios universalistas. Eso distancia en muchos sentidos de las personas, de el apoyo que tiene que estar prestando continuamente a los demás y que no siempre va a poder hacerlo. Y luego hay un elemento que está ahí siempre por la propia naturaleza del rol en medio, como chisporroteando y que puede generar, que es la propia inseguridad del cargo. Hablamos de, tradicionalmente, pensemos cuando se desarrolló el análisis de estos roles, fundamentalmente en los años 50 del siglo pasado, cuando había una estructura de sociedad industrial más o menos estable, esos trabajadores que empezaban a trabajar de niños, a los 12 años en una empresa, entraban a lo mejor a los 12, los 13 años y podían estar y jubilarse en esa empresa. En el caso del directivo eso es bastante improbable, salvo que sea suya en la empresa, salvo que sea de rol patrimonial. Es bastante improbable. ¿Por qué? Porque la exigencia de realizaciones continuas pues es una batalla permanente que o puede agotarlo o puede suponer simplemente que al año siguiente o al otro, pues como no están los resultados esperados, fuera. Se contrata a otro. Bien, ¿de acuerdo? Bien, rol de técnico. El rol de técnico, ¿cómo lo definimos? Pues aquel que aplica diversas clases de conocimiento o actitudes, porque puede que no tenga unos conocimientos formales adquiridos, pero tenga unas cualidades determinadas, escasas normalmente y difíciles de adquirir, sea por el estudio, por la formación, sea por la experiencia, al proceso de producción. Bien, el rol de técnico, pues lógicamente ha venido alcanzando desde finales del siglo XIX, vamos, desde mediados ya del siglo XIX, cuando empieza a madurar la primera revolución industrial, pues cada vez más importancia. ¿Por qué? Pues porque el desarrollo de la industria y luego de los servicios, etcétera, pues ha ido generando un incremento constante de necesidades tecnológicas. Cada vez es más el capital comprometido en determinadas máquinas, aparatos, instrumentos, procesos, etcétera, y con lo cual hace falta técnicos que sepan no solo implementarlos, sino mantenerlos, controlar la calidad, etcétera. Y esta creciente complejidad tecnológica pues ha ido haciendo cada vez más imposible que el directivo pueda controlar todas las áreas del proceso productivo. Es evidente, hace que 100 años o en una empresa, como estamos hablando de procesos evolutivos en términos de especie y en términos de individuos de la especie, en una empresa concreta, pues bueno, alguien que la gestiona desde el principio, pues puede llegar a conocer todos los aspectos técnicos claramente de la producción, de dónde
vienen los materiales, las materias primas, cómo se procesan, qué herramientas se utilizan, pero a medida que se genera que se produce una complejización de ese proceso, pues el directivo va teniendo cada vez menos capacidad de control sobre eso y hace falta una creciente presencia de técnicos. Bien, en ese sentido, el técnico tiene una serie de funciones de rol, una serie de funciones importantísimas. Naturalmente, dependiendo del tamaño de la empresa, de la complejidad productiva, del sector económico en el que estemos, de las características culturales del país, también va a depender y del propio nivel socioeconómico del país. Hay una serie de funciones que han sido desde el principio, las fundamentales, las tradicionales que ha ido cumpliendo y a ellas, tras la crisis del Fordismo, de esas empresas para toda la vida, pues irrumpió una nueva que es la de formación. Bien, la primera, la más importante, atender al proceso productivo. Los técnicos son los que diseñan las máquinas, en muchos casos, o los procesos, porque cuando hablamos de técnicos parece que estamos siempre pensando en los señores de la grasa, con grasa. El técnico es un contable, ¿de acuerdo? Diseño de máquinas y procesos, la seguridad de esas máquinas y procesos, el mantenimiento y productividad de esa maquinaria. En otro ámbito, la administración y organización de la empresa, poner de acuerdo la organización con las exigencias de la producción, un licenciado en ADE trabajando como jefe de servicio en un determinado ámbito, pues está ejerciendo una labor de técnico, atendiendo, atender a las exigencias de producción. Bien. Otra función importante, atender al personal en todos los sentidos, desde la selección, es decir, la gestión de los recursos humanos, pero está también la atención médica, los médicos de empresa, en otros casos, o enfermeros o ayudantes técnicos sanitarios, en empresas más grandes y más complejas y en sociedades de eso, puede haber incluso el psicólogo de empresa. En algunas empresas, pues tradicionalmente, pues muy paternalistas, pero también en algunas otras muy modernas en determinados sectores donde se ha implementado una cultura comunitarista, pues pensemos en esas tecnológicas de Silicon Valley, donde tienen técnicos dedicados al ocio de los trabajadores, a que descansen y tengan actividades, etcétera. Bien. En cuarto lugar, atención a los aspectos financieros y contables, como he dicho, pues control de costes, contabilidad, tesorería, todo eso son técnicos. En quinto lugar, ayuda y asesoría a altos directivos, bueno, especialistas que tengan al servicio directo de los directivos para recoger información del entorno, pueden ser periodistas, pueden ser documentalistas, pueden ser economistas para preparar informes, etcétera. Pueden estar dedicados a la investigación pura, bien sea la invención de nuevos productos o bien al control de derivadas, de efectos imprevistos de esos productos, de efectos secundarios, etcétera, etcétera. Atención a las relaciones exteriores de la empresa, los técnicos en publicidad, en investigación de mercados, en relaciones públicas, cada vez en los últimos años más presentes, los community managers famosos que manejan ahora las redes sociales, los asesores jurídicos. Bien, el técnico lo encontramos en todo ese tipo de funciones. Y luego decía, en las últimas décadas pues se ha hecho más necesaria también la presencia de técnicos en formación. La formación va siendo cada vez más fundamental porque el reciclaje permanente de los trabajadores, de los directivos, de los propios técnicos, o bien puede realizarse dentro de la empresa o contratarse a empresas especializadas, pero ese rol, ese papel, esa función de los técnicos está ahí cada vez más presente. Bien, ¿cuáles son las dinámicas sociológicas del
en este caso del rol de técnico. Bien, pues aquí hay una serie de componentes que terminan ahí a veces chocando. Por un lado tenemos las expectativas de rol, por supuesto también. ¿Qué se espera? ¿Cómo se espera que actúen los técnicos? Bueno, primero se espera que tengan un dominio del conocimiento científico o técnico, según el caso, de la materia. Se espera cierta identificación con la dirección y sus objetivos. Por lo menos cierta, que tenga claro y que comparta, que sepa hacia dónde vamos. Pero a la vez se espera que tenga valores y actitudes propios, con intereses al margen de la empresa, porque ese carácter independiente del técnico se supone que contribuye a que tenga capacidad de respuesta en un momento determinado. ¿Por qué? Porque y ese es otro aspecto, la sociedad, la institución, en ese caso, espera que el técnico le ayude a entender los momentos problemáticos que pueden surgir, los momentos críticos, los momentos en los que es necesaria una intervención. Y luego hay otra expectativa de rol importante, y es el fuerte grado de dependencia en su trabajo. ¿Por qué? Porque la empresa le impone objetivos, no tanto producción en cuanto a horas de trabajo, sino objetivos. Hay que conseguir, esta máquina se ha averiado y pasado mañana tiene que estar funcionando, tiene que estar de nuevo en marcha. No nos cuadra el escandallo, el cálculo de costes que se ha hecho aquí y pasado mañana tenemos que cerrar el contrato con los chinos para venderles no sé qué. Me da igual, se acabó la jornada laboral y pasado mañana tenemos que saber el coste exacto, porque si no nos puede costar millones si nos hemos equivocado en unos céntimos en el cálculo. ¿Está claro? Bien, tenemos por tanto esas expectativas de rol. Hay un elemento que en el caso de los técnicos tiene mucho peso también, que es la posición que ocupan. Hemos dicho que se espera cierta identificación con la empresa, cierta identificación, por lo menos no como en el caso del directivo, pero porque además es importante. Muy a menudo los técnicos se encuentran fuera de la organización en línea. Cuando vimos las organizaciones formales y las de eso, la pirámide, la estructura vertical y horizontal que ocupa cada puesto en la organización, bueno, pues de alguna manera los técnicos a menudo están en lo que se llama órganos de staff, órganos que quedan fuera de la línea y que están adscritos, pegados, unidos normalmente a los puestos directivos. Eso hace que quien está en esos órganos de staff, asesores, para entenderlo más fácilmente, pues bueno, tienen una línea directa con la dirección, ¿de acuerdo? Y eso puede tener importancia. Bien, y luego hay otro elemento que es importante, que es las diferencias sociales, socioculturales, de todo tipo, que marcan respecto a otro personal de la empresa. El técnico en general tiene una mayor formación cultural que los trabajadores, tiene intereses fuera de la empresa, tiene una relación, hablábamos al principio en los roles básicos de la relación con la empresa entre el obrero y el directivo, ¿no? Bueno, pues el técnico tiene una relación distinta a su vez. No está frente a la empresa como el obrero, entre otras cosas porque está muy cerquita de la dirección, se espera una identificación con los objetivos de la empresa, no está frente, pero tampoco es la empresa, como en el caso del directivo. El técnico está en la empresa, está ahí, presta su servicio, digamos, a la empresa, aunque sea con un contrato laboral exactamente igual que el del obrero. En algunos casos puede ser un contrato más parecido, un contrato por objetivos, etcétera, más parecido al del directivo. Pero en general el técnico tiene un contrato laboral de naturaleza equivalente a la del. Veremos en su momento los procesos de externalización de determinados trabajos, tareas en las empresas ha generado que muchos de esos técnicos pues ahora lo que tengan sea un contrato como autónomo de relación con la empresa. Bueno,
Estos son evoluciones posteriores, pero estamos viendo la naturaleza básica de... Bien, pues todos esos elementos generan bastantes conflictos de rol. El rol de técnico es uno de los que soporta mayores conflictos de rol. Primero, porque a menudo tiene tensiones con la dirección, que espera una identificación que a lo mejor el técnico no la tiene hasta ese nivel, hasta ese punto, pero a la vez tiene tensiones con la organización en línea, por los celos que puede generar su cercanía a la dirección, aunque realmente no haya identificación. Pero para los distintos jefecillos de sección, dentro de la línea del organigrama, pues ese señor que está tan cercano a la dirección puede generar celos, conflictos de competencias, etcétera. Pero a la vez, allá abajo, los trabajadores, pues normalmente no tienen una identificación con los técnicos. ¿Por qué? Porque los propios técnicos pues ni comprenden los intereses de los trabajadores ni las actitudes a menudo de los trabajadores. Entonces no termina de haber una identificación nunca entre ambos, con lo cual está entre dos, entre tres aguas a veces, entre cuatro aguas a veces. Bien, pues eso explica en una parte importante, por ejemplo, la elevada rotación laboral que se produce entre los técnicos, especialmente al comienzo de la carrera profesional, ingenieros, técnicos en general, economistas, etcétera, tienen una fuerte, suele haber una fuerte rotación en esas posiciones. Bien, tenemos luego el rol ambivalente, porque es un rol muy ambivalente, el rol de empleado, que ha sufrido tales transformaciones. Es un rol que en el siglo XIX pues era importante, un rol importante dentro de las empresas. Eran muy poco numerosos, exigían un cierto nivel de formación, que en ese momento era importante. En realidad esa formación era leer y escribir y las cuatro reglas, y estaba en un estrecho contacto en la dirección, el secretario. La palabra secretario viene de estar en los secretos, sea del general, sea del rey, o sea del dueño de la empresa o del director de la empresa. Bien, y en ese sentido, pues los empleados, los escribientes, pues eran un grupo social con un peso, con un estatus. Se les consideraba un poco como lugartenientes del capital y desde luego estaban plenamente diferenciados de los trabajadores. Esos empleados fueron el fermento de las clases medias de la sociedad industrial. Ahora, ¿qué pasó en el siglo XX, con la madurez de la sociedad industrial? Bueno, pues cambiaron brutalmente las características de este rol. Primero se convirtieron en muy numerosos, porque las empresas empezaron a necesitar muchísimos escribientes, no solo el que lleva las cuatro cuentas del jefe, sino muchísimos escribientes para rellenar innumerables formularios, numerosos procesos, tomar infinitos datos para que los técnicos analicen, etcétera. Además, ese nivel de formación que era exigible, digamos, que era solo podían tenerlo algunos en el siglo XIX, en el siglo XX, pues se fue universalizando rápidamente. Todo el mundo sabía leer, escribir y las cuatro reglas desde principios del siglo XX. Empezó a producirse otro fenómeno importante también, que empezó a acercarlo a la naturaleza del obrero, empezó a trabajar con máquinas. La llegada de la máquina de escribir convirtió al empleado, al escribiente, en un obrero, en cierta manera, porque también trabajaba, por tanto, con máquinas, ya no digamos con la máquina electrónica. Se fue alejando en términos objetivos, por tanto, ese rol de la dirección. Cuando, si recordáis esa imagen del fragmento de la película de las masas, o de la muchedumbre o las multitudes como
traduzcamos la película esa de Lang, de la que veíamos un fragmento al hablar de las masas, esos cientos de sillas, todas iguales, todos trabajando, los escribientes en aquel edificio, en aquel rascacielos. Bien, esa lejanía objetiva de la dirección fue minando, digamos, por también la naturaleza del rol. Pero, a la vez, por esas tradiciones culturales dentro de las empresas y las tradiciones sociales, la reproducción que se produce en las distintas clases sociales de valores, de creencias, etcétera, hace que el empleado haya seguido manteniendo una cierta cercanía subjetiva de la dirección, aunque objetivamente no fuera así, pero él se mantenía subjetivamente como grupo social cercano a la... Y eso le hacía autoatribuirse cierto prestigio y, digamos, encontrar una identificación ideológica, por ejemplo, con la dirección en determinados momentos. Todas estas pretensiones normalmente insatisfechas, sobre todo por esa generalización, masificación de ese rol, pues generaron muchas tensiones de rol y siguen generando en muchos sentidos. Es importante esto porque ese proceso que afectó a todo un colectivo, a todo un grupo social que constituía ese rol de empleados en las empresas cada vez de tamaño más grande, a caballo del siglo XIX y XX, tuvo una relación importante con la emergencia precisamente de determinadas ideologías políticas, las ideologías fascistas en el marco de la sociedad masa, a la que nos hemos referido en otros momentos, que emerge en ese momento, encontraron en este tipo de grupos sociales un apoyo importante, esa pretensión de superioridad sobre el obrero, el mito del trabajo, de la superioridad del trabajo de escritorio, del de cuello blanco sobre el trabajo manual, sobre el trabajo de mono azul. Hasta tal punto, la dinámica de roles dentro de las empresas ha tenido relación con determinados procesos globales, sociales. Bien, y finalmente, ya a lo largo del siglo XX, pues se ha venido produciendo una auténtica proletarización del rol de empleado. Ha perdido toda su significación, o la que en otro momento creía tener. Primero han seguido produciéndose cambios en la estructura social y de la empresa. Primero, la aparición del rol de directivo profesional, diferenciado del de capitalista, pues ese secréter perdió toda significación. Eso ya había ocurrido en el siglo XIX, ¿no? En segundo lugar, la irrupción de los técnicos especialistas. Aparecieron unos técnicos que para las tareas más delicadas, más finas, de organización, de administración, etcétera, pues ya se utilizaban esos técnicos con un papel, con un estatus superior, desde luego. La propia complejidad organizativa ya ha hecho referencia cómo incrementó el trabajo de oficina y se necesitaron muchos, miles de empleados. El incremento en los niveles de formación, la universalización de la alfabetización, como decíamos, pues hizo accesible además esos puestos a mucha gente, a clases sociales, a las clases trabajadoras, los hijos de las clases trabajadoras. A partir de los años 30 se produce además una feminización del rol, después a partir de la Primera Guerra Mundial, sobre todo, que generó, lógicamente, millones de bajas masculinas. El final de de la Primera Guerra Mundial supuso una primera oleada de incorporación de mujeres al trabajo asalariado en estos puestos. Otro elemento que va a ser importante también a partir de los años 30, pues va a ser la progresiva introducción de los sindicatos en ese sector, en ese grupo profesional, aunque siempre ha sido el trabajador de cuello blanco, siguió siendo más reticente hacia la sindicalización que el trabajador de
de cuello azul. Sin embargo, paradójicamente ya hoy en día pues los sindicatos, la mayor parte de su acción está en el ámbito de los trabajadores de cuello blanco, en la administración pública, etcétera. Y en segundo lugar, va a haber una fuerza incuestionable, y es que todo eso va a transformar el rol en un trabajo mecanizado, el desarrollo de las tecnologías de la información y de la documentación, todos esos procesos, las máquinas eléctricas de escribir, luego los ordenadores personales, los ordenadores, etcétera, han convertido finalmente ese rol en un trabajo mecanizado, en un trabajo en serie. De forma que, bueno, ya en la sociedad telemática, pues el empleado ha pasado a convertirse prácticamente en lo que llamamos, lo veremos en su momento, el proletariado informacional, alguien dedicado a meter, a manejar datos, a procesar, a rellenar formularios, etcétera, etcétera. Bien, un rol que está por ahí jugando su papel en algunas empresas, en algunas organizaciones, en la administración pública, por ejemplo, importante, es el rol de mando intermedio. Las funciones que tiene, bueno, pues tiene muchísimas, porque el propio significado del mando intermedio es distinto según los sectores, los ámbitos, lo público, lo privado, etcétera. Pero en general, el mando intermedio tiene la función de supervisar el proceso de producción, ¿no? Para que se cumplan los programas de producción o servicio que ha diseñado los directivos o los técnicos. Bien. Ahí los encontramos con qué denominaciones: el supervisor, el capataz, el contramaestre, el encargado, el mando intermedio a veces se llama así, el jefe de taller, etcétera. Es un rol que también ha perdido importancia debido a los cambios tecnológicos que se han ido produciendo. Su espacio lo han ido ocupando los técnicos fundamentalmente, pero siguen estando muy presentes en determinados sectores. Hemos visto esa... Hoy en día, ¿qué se orientan más? Pues a las relaciones humanas, más que a la técnica y la administración que se ocupaban antes, y que ese espacio ha quedado reservado, digamos, para los técnicos especialistas, para elevar el nivel de motivación de los trabajadores en las cuadrillas, en los equipos, en los talleres, en las oficinas, en los departamentos, aumentar, facilitar, estimular entre los subordinados cuando vienen procesos de cambio, de adaptación, facilitar esos procesos, fomentar el espíritu de equipo, incentivar la moral de trabajo y potenciar, digamos, ayudar en el desarrollo individual de los trabajadores, digamos. Estaría en esas funciones. Bien, la dinámica que los desarrollos económicos, tecnológicos, etcétera, pues han ido, bueno, pues determinando una situación muy distinta de este rol según qué tipo de empresas esté. Por ejemplo, la producción a pequeña escala, en todos los sentidos, sea por la naturaleza de la actividad o porque todavía es pequeña la empresa, pues el mando intermedio suele tener todavía un papel fundamental, porque es a menudo una combinación, pues pensemos en ese jefe de taller, a menudo una combinación de maestro artesano que ha ido adquiriendo por su experiencia como trabajador, a menudo, porque el mando intermedio suele ser fruto, proceso de un ascenso, de esos pocos ascensos verticales de los trabajadores. Es un especialista en costes, de alguna manera, porque controlaba muy bien las materias primas, un organizador de la producción, un poco jefe de personal, y en ese sentido, en esa pequeña escala, pues todavía conserva un poder y una autoridad indiscutible. Pero en la gran fábrica o en el sector terciario, ahora pues la situación es muy distinta. Hay una serie de factores negativos obvios, y es que cuanto más grande es la organización, pues más lejos de la dirección
va a estar ese mando intermedio, es decir, es un agente de la dirección, pero no forma parte de ella de ninguna manera. Y en ese sentido, pues ve reducido su poder y además está en una posición, digamos, frente a los trabajadores. Aunque hay factores positivos que, pues bueno, redundan en su supervivencia como rol, y es que normalmente desarrolla funciones para las que se necesita mayor formación, sea por formación o sea por experiencia, más a menudo por experiencia que el rol de obrero. Bien, pues es un rol que tiene también fuertes tensiones de rol. ¿Por qué? Pues porque está, de nuevo, entre tres fuegos en este caso, entre la dirección que le exige que presione a los trabajadores, por ejemplo, entre los técnicos que conocen mejor que él la mecánica y las herramientas, etcétera, pero conocen peor la praxis de esas herramientas que el mando intermedio, por su experiencia, conoce, con lo cual hay choques, celos ahí, y por supuesto los trabajadores, para los cuales es un factor de control y de conflictividad casi natural. Bien, y tenemos finalmente el rol de obrero. Bien, tenemos que dedicar un poquito más de tiempo, lógicamente, entre otras cosas porque es el que ocupan obrero en el sentido amplio, como veremos, es el que desempeñan ese rol más personas en las organizaciones. Y de hecho es el rol que ha sufrido más transformaciones. Hemos visto que todos se han venido transformando. Bien, podemos empezar por hacer distintas formas de definir el rol de obrero. Si hacemos una definición muy estricta del rol de obrero, sería el trabajador asalariado que trabaja manualmente con materia inerte. Bien, en ese sentido, si lo definimos así, que es como tradicionalmente se ha definido además, pues es un rol que no solo viene perdiendo importancia en las sociedades avanzadas, sino que está desapareciendo, ¿no? Prácticamente, y que va siendo sustituido por máquinas. Bien, pero si lo entendemos en un sentido amplio, ¿cómo lo definiríamos así? Como trabajador asalariado que no posee los medios de producción y no controla el contenido, el proceso y el sentido de su trabajo, que es como lo podría haber definido pues Marx hace 150 años, pues hoy incluye a buena parte de los empleados de oficina de ese antiguo rol y, por supuesto, a la mayor parte de los trabajadores del sector terciario, por mucho nivel de cualificación que puedan tener en sus biografías o incluso por la propia naturaleza de su profesión. Pero en ese sentido que hacemos esa definición entrarían mucho. El cambio ha sido brutal. ¿Por qué? Porque el rol de obrero deriva del antiguo artesano, del sistema gremial preindustrial, antes de la aparición de la factoría, de la fábrica, de la sociedad industrial que definió Saint-Simon. Bien, en el sistema gremial, en ese sistema gremial industrial, ¿qué conformaba la naturaleza del rol de obrero? Pues la propia naturaleza del proceso de producción, cómo se hacían las cosas, el cómo se hacían las cosas, la clase del producto fabricado. Uno era carpintero o herrero o zapatero o lo que fuera. Las materias primas usadas, el control de esas materias primas determinaba a veces incluso, bueno, pues hasta el olor de determinados trabajadores, la clase de división del trabajo que existiera, las herramientas utilizadas en la construcción dentro de los obreros de la construcción tradicionalmente, pues según el tipo de herramientas. Bien, pues eso conformaba la naturaleza del rol, todos esos elementos. En cualquier caso, ese obrero que obra cosas, que opera, pues era un artesano, y decimos artesano porque estaba caracterizado
primero por un sentimiento de creación. Ese artesano cogía unas materias primas, las modificaba, las manipulaba, las recomponía y creaba una cosa nueva. Un mueble, un zapato, un alfiler, un botijo, lo que fuese. Ese sentido, por tanto, de creación. El artesano crea algo que no existía previamente a partir de unas materias. Bien, por otro lado, otro elemento que caracteriza a ese artesano es el control del proceso productivo. ¿Qué significa esto? Pues que conoce todo el proceso productivo, sabe qué materias primas va a utilizar, cómo las debe manipular, qué pasos hay que dar en el proceso de fabricación, cómo presentar finalmente ese producto, etc. Y por tanto, pues tiene a la vez un conocimiento del significado final de su tarea. Esto va a terminar en esta silla que tengo en la cabeza previamente, y que luego voy a ver realizada. Y que hasta me puedo sentar en ella antes de que se distribuya. Eso es unas características que es la naturaleza, digamos, del artesano, que va a perder el obrero industrial cuando entra en la factoría. El desarrollo tecnológico va a provocar primero la división del trabajo. La división del trabajo, que va a multiplicar las posibilidades productivas, pues va a hacer que el trabajador pierda cada vez más la dimensión del conjunto del proceso. Ese trabajador que veíamos en la película chiste de Charlot, al que hemos hecho referencia, que solo es necesario que sepa hacer un movimiento fijo durante las 8 horas de su jornada laboral, lógicamente pierde la dimensión del conjunto. ¿Dónde está esto que estoy apretando? En realidad estoy apretando que es parte de una pieza, que es una rodadura, pero ni sabe dónde va a ir metida esa rodadura, de qué máquina forma parte. A lo mejor estoy trabajando en una fábrica de coches o de máquinas ferroviarias. Sí, sé que se termina en eso, pero no sé dónde se inserta cada elemento que yo hago. Eso va a limitar, por tanto, el rol, esa división del trabajo, porque se van subdividiendo las tareas, ocupando cada vez fragmentos más pequeños del proceso productivo. No acaba siendo tornero. ¿Qué significa esto finalmente? Una reducción de las habilidades necesarias, porque veíamos precisamente al hablar de la Organización Científica del Trabajo de Taylor que lo que hay que es descomponer las tareas al mínimo, porque así es muy fácil entrenar a cualquiera para que haga cualquier tarea. Por tanto, la formación necesaria para esas tareas tan concretas es menor que la que puede tener un artesano de un conjunto de conocimientos. Pero luego va a haber otro elemento importantísimo que va a tener un impacto brutal en la naturaleza del rol de obrero, y es el paso de la herramienta a la máquina. Porque la naturaleza de la herramienta y de la máquina son totalmente distintas. Aunque nos suene, parece, pero si es lo mismo, una herramienta, una máquina. No. La herramienta es una prolongación de la mano, o del pie. Es una prolongación de la mano. Y en ese sentido responde a las energías, las ideas, los hábitos y las destrezas del obrero, que maneja el punzón, el cuchillo, el hacha, la paleta, el azadón, lo que sea. Mientras que la máquina es algo distinto. La máquina es algo que hace cosas. Lo hace la máquina. Exige la adaptación del obrero a su ritmo, determina sus acciones, el esfuerzo que tiene que hacer, no respeta las características personales, no se sienta en un tractor y no hay, ni siquiera el tractor prevé que uno tenga las piernas más cortas o más largas. Recuerdo cuando era niño, cuando me subían las primeras veces al tractor con 6, 7 años para ir moviendo el tractor en el campo mientras iban cargando la alfalfa los adultos en el remolque. Solo había que moverlo despacito, un poquito, pero no me llegaban las piernas y tenía que bajarme y con una mano manejar el embrague, que en realidad estaba en la mano, no en el pie. El embrague en los tractores antiguos no respeta, por tanto,
diferencias como si ocurre en la labor artesana. Bien, pues esto pues, genera esa aparición del obrero masa, el obrero fácilmente sustituible, que permitió, lógicamente, la aceleración de la industrialización, porque, pues bueno, pusieron incorporar masivamente campesinos, información, inmigrantes de distintos sitios a los procesos productivos, a la fábrica. Bien, pues por tanto, el rol de obrero que se ha enfrentado a esos cambios, además en la propia dinámica, se enfrenta también a componentes que determinan también tensiones, conflictos de rol. Primero tenemos unos fines generalizados de rol. ¿Qué se espera que persiga el obrero? La cultura dentro de su grupo social, en términos institucionales. Primero, la seguridad económica. El obrero esperaba, el trabajador tiene que mantener el nivel de vida, más tener ahorro para cuando no, si no hay protección social o para cuando haya problemas, con lo cual eso le empuja a la defensa del salario, porque su salario es fijo, permanente, como veíamos, al contrario que el... Bien, pero además hay unos fines de comunidad. El obrero necesita ser socialmente respetado, forma parte de un grupo social en el que necesita ser reconocido, formar parte, ser visto como un buen proveedor de su familia, que transmite esos valores a sus hijos, que educa a sus hijos, que dota de... Y hay unos fines individuales, porque él persigue también, por pura necesidad física, unas buenas condiciones de trabajo físicas y sociales. Y cuanta más libertad, mejor. Y le gustaría comprender cuáles son esos procesos productivos, esas fuerzas que lo controlan, que lo mueven. Bueno, por otro lado tenemos las expectativas de rol. ¿Qué se espera de él? Bien, esto es lo que la sociedad, su colectivo o él entiende que... Y esto es lo que la institución espera. Espera obediencia, disciplina, adaptación a la máquina y adaptación a la masa de trabajadores. Eso es lo que espera. Y que considere que el trabajo es su vida, y de hecho así lo ha sido, digamos. Bien, pues todo eso pues, genera también tensiones de rol que conducen a conflictos de rol importantes. Es decir, estamos hablando ahora de conflictos internos, digamos, en la propia mente, en la propia persona. Tensiones de rol, directas o indirectas. Directas, por supuesto que la fatiga, el cansancio, pues bueno, forma parte de ese trabajo repetitivo, etcétera, pero hay otro elemento que va vinculado a esa naturaleza repetitiva, sin conocer muy bien el sentido general, que es el aburrimiento, la monotonía, la pérdida del sentido de maestría en el oficio, que en muchos casos se iba produciendo en ese proceso de proletarización. No hay manera de reconocer un buen trabajo cuando hace uno un trabajo que se limita a una parte tan pequeñita de un proceso. ¿Quién ha hecho? Todos somos iguales, nadie... No puedo demostrar mis especiales habilidades personales. Y luego hay unas tensiones indirectas, porque derivan, es decir, por un lado, la llegada de nuevas tecnologías que tienen en permanente amenaza determinadas posiciones, puestos de trabajo asalariados. Hemos visto la robotización, la inseguridad en el empleo permanente, es una frustración permanente del deseo de independencia, porque la seguridad te da independencia en muchos sentidos, la pérdida de estatus en la comunidad a la que pertenece, porque bueno, pues no hay posibilidades de ascenso, ese deseo de prestigio que todo el mundo tiene, de reconocimiento, pues no es posible alcanzarlo en ese trabajo monótono, repetitivo, etcétera. Bien, ¿cómo se resuelve? En el caso de los trabajadores nos vamos a detener además del rol de obrero, en cómo se resuelven
las tensiones de rol. ¿Por qué? Porque tiene especial significación precisamente para la propia vida de la empresa, cómo los trabajadores enfrentan. Pueden resolver todas esas tensiones de dos formas, de forma colectiva o de forma individual, por estrategias colectivas o estrategias individuales. En el caso de las estrategias individuales, está claro cuáles son. Uno, la capacitación personal, uno, pues me voy a formar, voy a estudiar ahora para ascender, según de qué naturaleza de trabajo, o bien para buscarme otro trabajo, o bien para independizarme, etcétera. O puede ser el refugio en la familia, esa entronización de la familia como un castillo en el que estoy seguro, en el que además tengo un rol, un papel importante reconocido como padre, como o el ocio, el fútbol, la tele, cualquier tipo de actividad. Esas son las estrategias individuales con las que uno se evade, simplemente se evade o lucha mediante la capacitación profesional contra esas limitaciones. Pero luego hay unas estrategias colectivas. Y estas estrategias colectivas pueden ir en dos direcciones, por dos direcciones. A través de los grupos informales o de una forma formalizada, a través de los sindicatos. Los grupos informales ayudan, por supuesto, al obrero, al rol de obrero, a superar muchas de esas tensiones de rol. Son importantísimos, por eso los grupos informales, la organización informal es tan importante en las empresas, en las organizaciones en general. Primero porque sirven para la integración en el grupo y sobre todo para el alivio de tensiones. Los chistes, las gracias, los requiebros, que ese intercambio de respuestas emocionales que permiten salir de un mal, reducen la monotonía, el aburrimiento, si hay buen rollo, si hay buenas relaciones, le pueden otorgar un prestigio no burocrático en el grupo, por el carisma que tenga, puede demostrar así esas posibilidades. El trabajo monótono no lo permite, el trabajo repetitivo, todos hacemos el mismo, al mismo ritmo, porque el propio grupo impone ese ritmo, pero puedo ser el más gracioso o el que mejor organiza los partidos de fútbol o yo qué sé. Eso da una cierta independencia y libertad, aunque sea más ficticia que real, pero da una cierta independencia, da una sensación de incremento de seguridad, ese grupo informal. Ahora, la utilidad real es muy limitada. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de actividades sin trascendencia. No van más allá de lo que ocurre en esa pequeña espuma del grupo informal. Los beneficios, por tanto, son ilusorios. Uno sale, el grupo se vuelve al trabajo, al taller, o sale de ahí. Y sobre todo, además, son fácilmente manipulables. A menudo la dirección puede utilizar los canales, los grupos informales, precisamente para fomentar esa sensación ilusoria de seguridad y con eso bloquear precisamente el desarrollo de la vía formal de superación de las contradicciones, que es el sindicato. Digamos que los sindicatos, en este sentido, son como una respuesta burocrática a las tensiones provocadas por la organización burocrática. Es decir, una respuesta formal a las tensiones provocadas por la organización formal. El sindicato permite una racionalización de las estrategias para superar esas tensiones de rol a las que hacíamos referencia, sea porque uno se ve afectado por ese impacto tecnológico de las nuevas tecnologías, por conflictos con el empleo, etcétera, etcétera. Bien, pues estos serían los roles fundamentales. Bien, pero vamos a terminar la última parte del tema, la vamos a dedicar a una cuestión que está estrechamente, que forma parte de la naturaleza de la estructura de roles en la empresa y que hace referencia y que nos permite entender, pues bueno, la complejidad en el que estas organizaciones han ido entrando en las últimas décadas, en las últimas fases del desarrollo del capitalismo, del desarrollo de la sociedad industrial, luego de la sociedad telemática, etc. Bien, partíamos nosotros de una estructura
Una empresa es una asociación, hemos visto, una asociación de roles con una simetría de poder, desde luego, brutal. Porque, claro, cuando hablamos de organización, hablamos de una organización formada por personas que libremente se incorporan a ella con unos fines comunes. Bien, hay unos fines comunes, pero hay una fractura básica entre el capitalista, entre el empresario y el proletario, el trabajador proletario que no tiene, el capitalista que tiene su capital detrás, el proletario que no tiene más que su prole, que viene del proletario, es el que venía con la prole, ¿no? Con los hijos, con la descendencia, y no tiene más que sus manos y su prole. Eso hace una diferencia, cuando hablamos del conflicto estructural en la sociedad capitalista, una diferencia importantísima. Bien, pero sobre esa diferenciación radical básica que está en la empresa hay una estructura más compleja, hemos visto los distintos roles, una estructura más compleja que hace que se generen distintas alianzas, conflictos entre distintos grupos. ¿Qué queremos decir? Bueno, pues bajo la apariencia del interés común de la empresa, del empresario, el directivo, etcétera, vemos que en realidad hay papeles muy distintos. Hemos visto el papel del directivo que no tiene nada que ver con el papel del pequeño accionista que tiene unas acciones de la empresa y lo que espera es unos rendimientos todos los años para una rentita que tiene y que no tiene nada que ver con el capitalista, que puede ser el creador de esa empresa, aunque luego que lo que quiere es el mantenimiento de la empresa, el crecimiento de la empresa, el prestigio de la empresa, además de los beneficios, pero ese ejecutivo hemos visto que por la naturaleza de su rol lo que quiere es el éxito porque ese éxito le va a colocar en posiciones cada vez mayores, más altas, más elevadas en su carrera y por tanto puede hacer que haya intereses contrapuestos. Porque a lo mejor la apuesta arriesgada que hace ese ejecutivo por conseguir unas ventas en un momento determinado enormes y que lo catapulte a su empresa como la top de su sector, puede que haya sido a un coste que implique que a lo mejor ese año pues ese pequeño accionista no tiene beneficios. Ese pequeño accionista que directa o indirectamente acabará yendo a una junta de accionistas a reclamar, etcétera. O puede generar eso celos o contradicción con los intereses del gran capitalista. Por tanto, dentro de esa parte hay intereses muy contrapuestos. Pero es que en el otro lado también hay intereses muy contrapuestos, porque hemos visto las naturalezas de los roles que hace, pues bueno, que los trabajadores manuales, hay una diferencia radical también, tradicional, en el ámbito de la industria, de eso, entre trabajador manual y trabajador de cuello blanco. Digamos, en los servicios se sigue produciendo exactamente igual, aunque no hablemos de trabajador de mono, entre el trabajador más precario, que lleva las tareas más repetitivas, más con el mando intermedio, etcétera. Bien, eso es importante tenerlo en cuenta, o sea que dentro de esas estructuras de roles pues se producen dentro de las organizaciones de la empresa, que es lo que estamos analizando sociológicamente, alianzas, conflictos, etcétera. Bien, pero hay uno especialmente importante que viene marcando, pues bueno, la empresa en el último medio siglo, la empresa capitalista en el último medio siglo. Y para entender bien el funcionamiento de la empresa y algunas dinámicas, pues es importante entenderlo. Bien, Alain Touraine, uno de los primeros sociólogos de la empresa, vamos, se dedicaba a muchos otros temas y casi a lo que menos atención ha prestado, pero es uno de los primeros que trabajó una cierta sociología de la empresa. Bien, pues Alain Touraine decía cómo
a lo largo de la sociedad industrial, pues en la empresa capitalista se fue dando una evolución importante. Una evolución que, como dentro de la idea de progreso, desde esa perspectiva positivista en que que ha hecho ese análisis buena parte de la sociología, pues había ido pasando, digamos, del espontaneísmo o de la naturalidad del empresario originario, ha atravesado una serie de fases. Primero, el desarrollo de la organización científica del trabajo de Taylor, pues habría adquirido una racionalidad técnica. Un paso siguiente fue la racionalidad organizativa que trajo la administración científica de Fayol, pero además, señalaba Turén, a lo largo del siglo XX, la gran empresa capitalista, entró en lo que llamó la racionalidad política, en ese proceso, cuando esa racionalidad alcanzó el ámbito de las decisiones. Y cuando alcanzó ese ámbito de las decisiones, pues se introdujeron, es cuando determinados aspectos de la democracia política empezaron a entrar en las empresas. Primero, democratizando las relaciones entre los que aportan capital y luego incluso incorporando a esas decisiones, a esos procesos democráticos de decisión, a los propios representantes de los trabajadores, etcétera, etcétera. Bien, ahora, ese proceso de racionalización que se ha venido dando ha supuesto un cambio fundamental en la propia naturaleza de la empresa capitalista, porque estamos trabajando, viviendo en sociedades capitalistas y para bien o para mal lo van a seguir siendo durante bastante tiempo dentro de los cambios de lo que eso significa. Bien, pues ese proceso de racionalización en la empresa puede analizarse de dos formas distintas. ¿Es realmente fruto de una evolución en el sentido de la línea de progreso? Bueno, pues para Alan Turing, por supuesto que lo era, porque es una racionalización, un proceso de racionalización que ha venido a ir a posibilitar poner en juego los intereses de todos los actores. En una sociedad que es cada vez más compleja, pues en la toma de decisiones teniendo en cuenta los intereses de todos los actores, racionalizándolo, es decir, no planteando los conflictos que nos pide el cuerpo, sino racionalizando. Bien, sin embargo, para otros autores, uno de los economistas que más atención dedicó a los aspectos organizativos e institucionales de la empresa, que fue Schumpeter, el de la destrucción creativa. Bien, pues para Schumpeter, que ya en los años 20 del siglo pasado era bastante pesimista sobre la evolución de la empresa capitalista, él entendía que ese proceso de racionalización lo que había sido era un proceso de burocratización, de mecanización del trabajo empresarial, de la actividad empresarial. Para él entendía que los técnicos, los managers, como empiezan a denominarse entonces a los directivos, en realidad, se hacen con el control de las empresas, que no eran suyas, no olvidemos, naturalmente, eran de los capitalistas que las habrían creado. Eso, decía Schumpeter, supuso el fin del empresario como emprendedor, como emprendedor que asume riesgos, naturalmente. Eso, decía, iba a conducir a la esclerotización, la caída del capitalismo. Obviamente, en las previsiones que hacía apocalípticas respecto al propio sistema que él defendía, que de una forma, obviamente no se han cumplido. Un siglo más tarde, el capitalismo, para unos para bien, para otros para mal, pues sigue siendo el modo de producción que mantiene no solo ya a la mayor parte de las sociedades o a Occidente, sino a todo el planeta. Bien, pues esta evolución, esta derivada que hemos visto, introdujo ya muy temprano en el
del siglo XX una cuestión a debate que sigue marcando la naturaleza de la empresa capitalista y que tiene mucha influencia en muchos de los problemas que hay que enfrentar. Introdujo la cuestión de la separación entre propiedad y control. Normalmente cuando pensamos en una empresa pensamos en el empresario, en el señor, la empresa es el empresario. Pero la mayor parte de las empresas que tienen que deciden, que tienen capacidad y que tenemos en la mente, en las que pensamos, en realidad no hay un empresario detrás, sino que hay unos accionistas. Incluso en muchas de esas en las que hay un empresario visible, que a lo mejor fue el fundador, pero que esa empresa, en cuanto ha pasado a ser una sociedad anónima, él es uno más, simplemente. Bien, pues el tema de la separación entre la propiedad y el control. Otra cuestión que eso evidenció es cómo la propiedad se ha ido modificando en su sustancia. A la vez, la propiedad se ha ido haciendo anónima. El empresario, pues bueno, queda difuminado en esas acciones. Anónima, múltiple, masiva. Hay miles de accionistas en miles de empresas en el planeta. En los años 70, cuando se inició la gran oleada de eso que llamamos el neoliberalismo, una de las herramientas que los promotores de esta línea planteaban fue lo que se llamó el capitalismo popular, ¿no? El hacer accesible la propiedad de las empresas pues a todo el mundo. Lógicamente tener una acción o un pequeño paquetito de acciones que alguien le dona a su hijo, etcétera, que es un capitalito, no significa nada, que tengas control alguno sobre esa empresa, pero eso contribuye lógicamente a dar fundamento y apoyo al propio sistema económico en sí. Bueno, pero finalmente lo que derivó de esta cuestión es hasta qué punto el propietario individual, sea el empresario que crea en su momento, sea el accionista que pone el dinero y que al que consideramos el capitalista, ha perdido el control de la empresa. Bien, es decir, esto ha generado, digamos, un debate que tuvo una intensidad enorme entre los años 30 a 60 del siglo pasado, pero que sigue plenamente vigente y que reaparece de vez en cuando. El debate entre managerialistas y no managerialistas, es decir, entre quienes consideran que el capitalista sigue siendo el que controla las empresas y quienes consideran que la propiedad de las empresas ha sido de hecho expropiada, digamos, por los managers, por los directivos, que son los dueños reales de la empresa. Bien, para entender estas posiciones que siguen presentes y que aparecen y reaparecen en la actualidad, hay que irse, digamos, pues eso, a los clásicos que la plantearon por primera vez, a los hitos que fueron planteando esta cuestión, que sigue plenamente viva. Tenemos, por un lado, entre las teorías managerialistas, pues una serie de ideas en la transparencia, como siempre, en el PowerPoint, pues tener los enlaces a las obras originarias cuando están disponibles de cada uno de esos autores, etcétera. Bueno, pues uno de los primeros que entrevió que esto estaba ocurriendo fue Thorstein Veblen, un sociólogo o economista. Nos lo atribuimos tanto en la sociología como la economía, porque ha tenido una influencia enorme en las dos disciplinas. Un economista muy particular americano, un pensador norteamericano de finales del siglo XIX y principios del XX. El libro suyo más conocido se llama Teoría de la clase ociosa. Es muy interesante leerlo todavía hoy. Ahí tenéis acceso al libro o a un resumen.
Bien, pues él analizó el papel de la sociedad, de las acciones, de la sociedad anónima que estaba emergiendo a finales del siglo XIX, de la sociedad por acciones. Pero además analizó determinados procesos, actividades que se producían en la empresa moderna, entonces, y él pues ya puso de manifiesto cómo los que entonces se llamaban capitanes de la industria, esos empresarios que creaban empresas, emporios, pues esos capitanes de la industria, dijo, perdían importancia al convertirse lo que ellos hacían en lo que Veblen llamaba hechos corrientes de las operaciones económicas, es decir, esas cosas que los contables aprenden a hacer o los etcétera. Y el segundo elemento para él fue, pues precisamente, el sustituir ese capitán de la industria por acciones sin alma, como decía él, que hacía inútil a la propiedad. Es decir, el propietario no pinta porque lo que determinan son las acciones que un técnico, un especialista administra, etcétera. Una obra de dos investigadores, Berle y Mins, que se publica en el año 32, La Corporación Moderna y la Propiedad Privada, lo pone esto, lo viene a poner esto en limpio, pudiéramos decir. Y estos pues plantean cómo los accionistas en realidad son ya meros suministradores de capital, que no tienen incidencia, influencia ninguna, poder real ninguno sobre la empresa. Ellos señalan cómo ha aparecido una nueva oligarquía de managers, de directivos, que son los que realmente ejercen el poder. En este marco hay que pensar que en los años 30 se desarrollan, fruto de esas sociedades de masa, muy conectadas con la emergencia de los fascismos, etcétera, del comunismo soviético, etcétera, emergen lo que se llaman teorías o propuestas, ideologías tecnocráticas, que atribuyen a los técnicos la capacidad más racional de hacer el gobierno de las sociedades, etcétera. No nos podemos extender en un análisis de la tecnocracia. Pero tiene sentido porque Berlemins precisamente trabajan en esa línea. Ellos entienden, dice que esa tecnocracia, esa nueva oligarquía tecnocrática que ha emergido, pues que hace evaluar las demandas de los distintos grupos, los trabajadores que piden salarios, los accionistas que piden beneficios, tal, y asigna porciones de la renta según criterios políticos, es decir, porque ellos deciden en función de el interés de la empresa, el interés de la producción, etcétera, sus propios intereses como colectivo, etcétera. Otra aportación en esta línea es la que hace James Burkham en un libro muy impactante que se llama La revolución de los managers, que publica en 1941, en el que, bueno, pues analiza también la importancia social, técnica, etcétera, de los directivos diferenciados de los capitalistas que se han ido emergiendo, y lo que él analiza al ver el funcionamiento de la empresa moderna, dice, bueno, si la propiedad significa control, es decir, si nosotros tenemos una casa, entendemos que tenemos una casa en la medida en que podemos controlar quién entra ahí y quién no entra, quién vive y quién no vive ahí, si es otra persona o un ente ajeno o el Estado quien lo decide, pues no podemos decir que la propiedad es nuestra. Pues en ese sentido dice, pues lo mismo ocurre con la empresa. Dice, quien tiene el control tiene la propiedad efectiva. ¿De acuerdo? Otra aportación más moderna es la que hace Rald Dahrendorf, que es un sociólogo que analiza las clases sociales, los conflictos, es uno de los grandes teóricos de los conflictos en las sociedades avanzadas. Bueno, pues Dahrendorf, en ese libro que se llama Clases y conflictos de clase en la sociedad industrial, dice que estos procesos suponen la propia superación del capitalismo. Entendía que esto era el final del capitalismo, al menos como se entendía. ¿Por qué? Pues porque lo que teníamos eran
por un lado, managers, directivos, que son funcionarios sin capital, y por otro lado tenemos accionistas que son capitalistas sin función. Y claro, dice, eso no define una clase con intereses comunes y opuestos a la clase trabajadora. Dentro de esa fractura que decíamos, por tanto, en este punto, ¿de acuerdo? Dahrendorf dice, bueno, por supuesto que existen conflictos clases sociales, existen conflictos de clase, pero las clases y el conflicto están determinadas no por la propiedad de los medios de producción ni nada, sino por relaciones de autoridad, de poder, por luchas, por intereses concretos de poder. Y en ese sentido, decía, bueno, el capitalismo se ha ido disolviendo en una pluralidad de grupos, de clases o subclases, que en parte se pueden poner de acuerdo, pero en parte también compiten entre sí porque son diferentes. No hay una unidad entre capital y trabajo. ¿De acuerdo? Otra aportación importante en ese sentido es la de John Kenneth Galbraith, uno de los grandiosos economistas americanos, aunque hizo, no nos lo atribuimos en la sociología como sociólogo, pero tiene muchos trabajos que son profundamente sociológicos. El nuevo estado industrial es uno de ellos. Bien, pues en el nuevo estado industrial, él analiza cómo en las sociedades modernas, avanzadas en ese momento, pues las decisiones no pueden ser, ya cada vez menos pueden ser individuales. ¿Por qué? Porque es tal la diversidad de factores que entran en juego, por tanto, la complejidad de la información que hay que manejar, que eso hace cada vez más difícil que el empresario, el capitalista, tome direcciones. Eso ha hecho generar lo que llamó la tecnoestructura, otra forma de hablar de la tecnocracia, ¿no? De esa oligarquía tecnocrática. La tecnoestructura, los técnicos, los directivos, los expertos, etcétera, decía Galbraith, son los que se han hecho con el poder de la corporación moderna, han sustituido, han echado al empresario, que lo han dejado ahí, quédate en tu casa, recibe los beneficios, la liquidación de beneficios, etcétera. Bien, sin embargo, hay otros autores que aportan posiciones totalmente distintas, y por eso hablamos de teorías no managerialistas, que serían las que no aceptan que los managers sean los que cortan el bacalao, los nuevos dueños. Y curiosamente, estas teorías las encontramos tanto desde posiciones críticas con el capitalismo como desde posiciones defensoras del capitalismo. Es curioso. Desde estas teorías críticas con el capitalismo, pues hay una serie de autores que ven las teorías managerialistas como una especie de manipulación ideológica. Todas esas teorías muy tecnocráticas que lo que hace es enmascarar, confundir empresarios y directivos, con lo cual quieren difuminar, que se difumine un poco la crítica marxista sobre la propiedad de los medios de producción, etcétera. Bueno, ese sería uno de los autores sin duda importantísimos en este sentido, es el sociólogo Charles Roy Mills, que hemos hecho referencia, del que leímos un fragmento, si no recuerdo mal, porque ya no sé, en cada grupo, de la imaginación sociológica en su momento. Bueno, pues en el estudio que él hizo de estas clases medias americanas, de los trabajadores de cuello blanco, de los técnicos, los directivos, los managers, etcétera, se llamó white collar, en referencia a los trabajadores de cuello blanco. Bueno, pues él evidenciaba que esa creciente burocratización de la empresa, digamos, no negaba para nada el poder ejecutivo del capitalista. Ese poder ejecutivo lo ejerce a través de la cadena de mandos y además, de hecho, si lo necesita, si es necesario, puede usar, digamos, la violencia del despido, la violencia de la finalización del contrato del directivo, etcétera. Es decir, para Roy Mills, el capitalista lo que ha hecho ha sido delegar el poder, por supuesto, pero de ninguna manera lo ha perdido. Lo único que ha ocurrido, dice, es que la función empresarial pues ha sido burocratizada. En el
marco de ese proceso de racionalización que Tuggen diría después. Otra aportación en esta línea es la de Norman Birnbaum, otro sociólogo que trabajó mucho el tema de clases sociales en la sociedad industrial, en lo que muestra, analizando los conflictos entre clases, colectivos, cómo hay, de hecho, entiendo, una simbiosis cuando se analiza la composición de las clases medias, las clases altas, etcétera, entre managers y rentistas, entre managers y capitalistas. Y de hecho decía, lo que es evidente, bueno, hablábamos al hablar de cierto tipo de directivos que se reproducen dentro de las clases altas porque, bueno, decía Birnbaum, los managers de hecho acceden fácilmente a la condición de capitalistas. Pensemos que en muchas empresas parte de la remuneración se hace precisamente incluso en acciones de la propia compañía o establecen relaciones familiares, ¿no? El directivo que casa con la hija o la directiva con el hijo del empresario, etcétera. Y además, pues hacía un poco Birnbaum, igual que veíamos, empezamos en el rol de directivo, que hay distintos directivos, que no se puede confundir al director de una sucursal de caja de ahorros en un pueblo de la Extremadura profunda con la señora Botín, ¿no? Bien, pues eso decía Birnbaum, dice, no se puede generalizar el poder de los managers porque hay unos que realmente lo ostentan y otros que prácticamente no. Y luego otra posición es de unos dos economistas marxistas que han tenido mucha influencia durante el siglo XX en Estados Unidos, que son Paul Baran y Paul Sweezy, que publicaban una llamada revista mensual, la Monthly Review. Bien, pues en un libro clásico fundamental de ellos, que se llama El Capital Monopolista, pues ellos planteaban como la separación social entre managers y propietarios es algo ficticio. ¿Por qué? Pues porque de hecho entre los directivos están los más grandes propietarios, porque muchos de esos propietarios siguen siendo además directivos. Pues bueno, vemos el caso de Mercadona, el caso de Inditex, tantos casos. Bien, por lo tanto, decían Baran y Sweezy, los managers no son otra clase, y menos que se haya apoderado, digamos, sino que son el eslabón dirigente simplemente de la clase propietaria. Bien, en una línea muy parecida, aunque desde posiciones muy distintas, porque los autores que acabo de citar son todos muy críticos del capitalismo, pues podemos encontrar uno de los grandes inspiradores de todas las ideologías económicas neoliberales, neoclásicas, etcétera, que hemos visto en las últimas décadas, que es Friedrich Hayek. Hay un libro suyo clásico que se llama Individualismo y orden económico, donde aborda en algunos capítulos estas cuestiones. Pero vamos, hay otros autores más reconocidos, reconocibles dentro de los manuales de economía, como Milton Friedman y otros economistas neoliberales que, bueno, lo que hacen es reproducir un poco los argumentos de Hayek, que plantean muy claro. Dice, bueno, los managers tienen una y exclusiva función, que es proporcionar beneficios a los capitalistas. Para eso están ahí y no para otra cosa. Y en cuanto no satisfagan esa función, todo su poder o aparente poder desaparece. Y efectivamente, bueno, hemos visto grandes directivos que de la noche a la mañana, o ha habido casos muy significativos, como el que dirigió la gran recuperación en los años 60 y 70 de la Ford, que había entrado en una decadencia a partir de... y que, sin embargo, bueno, llegó a creerse que podía mandar más que los descendientes de Henry Ford y al final pues lo echaron a la calle. Bien, pues por tanto decía Hayek que siempre va a existir una nítida separación entre propietarios y managers. Los managers no dejan de ser
empleados. Lo que no significa que todos los accionistas sean propietarios reales. ¿Quiénes son los que realmente tienen el control? Pues aquellos accionistas que tienen paquetes importantes o que consiguen articular en ese proceso democrático de las juntas o que consiguen articular esos paquetes de acciones que permiten el control. Bien, y con esto tenemos visto el tema 6. Me he alargado un poquito, pero vamos, no hemos llegado a las 2 horas. Hasta luego.